Bueno, muy buenos días para todos. En, en esta ocasión vamos a hablar de una propuesta de investigación cualitativa denominada la comunicación asertiva y simbólica en los equipos de fútbol. Para esta propuesta de investigación vamos a tener el desarrollo de toda una propuesta de investigación relacionada con casos de estudio, como es en el equipo Atlético Bucaramanga. En esta propuesta, Atlético Bucaramanga es un equipo de fútbol profesional colombiano, ubicado en la República de Colombia, departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, una ciudad intermedia, aproximadamente 1 millón de habitantes. Dentro de esta estructura, pues es importante resaltar que estas habilidades blandas hoy en día son fundamentales en todo el desarrollo de todos los equipos de alto rendimiento, influyen en todas las operaciones, influyen en todo el desarrollo. Entonces es importante porque la comunicación asertiva y todo este tema contribuye no solamente en ámbitos empresariales, educativos, sino en todos los ámbitos hasta la misma vida cotidiana. Vamos a continuar hablando de cada uno de los elementos de esta propuesta. En el primer lugar vamos a hablar de la fundamentación de la propuesta de investigación, pues vamos a hablar primero de la importancia de la comunicación asertiva y tenemos primero una pregunta de investigación que nos permite formular el problema, que es: ¿existe una comunicación asertiva entre los integrantes del equipo de fútbol del Atlético Bucaramanga? Recuerden que esta interacción que nos permite la comunicación asertiva es fundamental en todo el manejo de grupos. Es importante observar, analizar que la falta de comunicación en diferentes equipos de alto rendimiento pues influye directamente en los resultados que ésta se propone. Entonces, precisamente como un elemento básico de este problema hemos observado que el Atlético Bucaramanga a través de los años no ha tenido los mejores resultados. Muchas veces puede ser por falta de temas de comunicación asertiva, no hay un correcto direccionamiento, no hay un diversos elementos. Pueden ser varias variables que influyen al rendimiento, pero una de ellas va a ser la comunicación asertiva, ya que en el campo del deporte es importante que se maneje con claridad los mensajes del entrenador, que el deportista pueda dar estrategias, obtener los resultados que se buscan, ¿sí? Pero que haya una alineación dentro de toda esa estructura. Por eso, nuestra pregunta de investigación es: ¿existe una comunicación asertiva dentro de los integrantes del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga? Ahora bien, cuando vamos al estado del conocimiento, pues hay diversos autores que me hablan de comunicación asertiva. Como les decía yo comúnmente, en los últimos años, este tema de la comunicación asertiva pues ha venido tomando ciertas perspectivas, ciertas garantías, ciertos manejos a través de los años. La comunicación asertiva es hoy en día una de las habilidades blandas más demandadas, por decirlo de cierta manera, en los diferentes ámbitos, la expresión. Entonces, dentro de esa comunicación asertiva hay diversos autores que nos han venido hablando de esa estructura. Acá básicamente, dentro de ese estado de conocimiento, dentro de ese estado del arte, pues encontramos autores desde diversos elementos, pero el más relevante que traemos a colación en este caso se llama Buceta, ¿cierto? Y allí nos habla de la comunicación asertiva en los deportes, ¿cierto? Y nos dice que en los deportes se necesita transmitir información e interactuar, ¿cierto? De forma que se puede evidenciar la importancia de la conducta influyente en la comunicación interpersonal. Por eso es que hay de allí la importancia de reemplazar conductas negativas por conductas que sean idóneas, ¿cierto? Por conductas que se puedan reflejar el aumento del rendimiento como equipo, que realmente la gente entienda qué es lo que se está planteando dentro de esta estructura. Entonces tomamos a Hernández Garay, que nos cita a Buceta como uno de los principales referentes de esa comunicación asertiva. Como les digo, hay muchísimo más dentro de ella. Dentro de los modelos teóricos que soportan todo el tema de la comunicación asertiva en el deporte, pues encontramos en primera instancia a Cajigal. Desde 1979 pues empieza a haber una evolución de todo el tema deportivo, de los equipos de alto rendimiento, de que hay un mayor número de seguidores, de que esto se vuelve una parte fundamental de la sociedad y por consiguiente genera una nueva cultura de la evolución, ¿cierto? Donde se dice, en primer lugar, el deporte tiene una función lúdica y por consiguiente hay reflejada una habilidad, ¿cierto? Y una táctica y una estrategia. Pero precisamente dentro de esa estrategia empieza a cobrar importancia toda la comunicación asertiva. Más adelante
dentro de las teorías del aprendizaje simbólico, y por eso hablamos también de comunicación simbólica, pues se habla de todos los procesos mentales de orden cognitivo y las imágenes que son representativas en la mente. Y allí hablamos, por ejemplo, con Walter en 1993 nos dice que todas estas acciones de orden cognitivo, simbólicas en la comunicación son fundamentales para que la persona tenga la confianza, se familiarice, se comprenda dentro de toda la estructura. Todos los integrantes del equipo también, por ejemplo, encontramos a Hawk y Bahuman en el 2008, nos habla que los integrantes del equipo deben tener conciencia de que hay unas capacidades que son individuales y que son colectivas dentro de este desarrollo. Y al tener esas habilidades es importante tener la habilidad de la comunicación asertiva dentro de ese manejo. Por el contrario, puede afectar esos resultados, esa comunicación, y acá nos dice, es importante hacer un diagnóstico, hacer un análisis interno de por qué se está jugando de esa forma, cómo la comunicación puede influir de X o Y manera dentro de esa estructura. Pasando ya a las unidades de análisis y sujetos de investigación, dentro del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga se busca información sobre interacción y el aprendizaje simbólico dentro del equipo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros acá? Hacer un diagnóstico organizacional con todos los jugadores, con todo el cuerpo técnico, con todos los administrativos, con todos los dirigentes, porque la comunicación asertiva no solo es de la base, es tanto de la base, del nivel táctico, del nivel estratégico. Entonces es importante empezar a hablar de esos elementos. Alrededor de allí empezamos a crear unas hipótesis, ¿sí? Y que son las siguientes. Cuando se crea dentro de las estrategias una huella mental, esta refuerza que las acciones sean más familiares y automatizadas, lo que conlleva a que se conviertan en habilidades que enfocan hacia un excelente resultado. La siguiente hipótesis: cuando no existe buena comunicación dentro del equipo, se genera un ambiente de estrés, conllevando a cada jugador opte por dar lo mejor de sí desde el punto de vista, sin tener en cuenta la importancia de la opinión de sus compañeros, situación que se refleja en los resultados del juego. Miren que estos elementos que tenemos nosotros en esta estructura, estas hipótesis, nos llevan a plantearnos que si existe una buena comunicación, podremos llegar a tener mejores resultados. Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se plantea un objetivo general: determinar la importancia que toma sobre la interacción y el aprendizaje simbólico dentro del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga. Ese aprendizaje simbólico está enfocado en la comunicación asertiva. Establecer el nivel de importancia que se brinda la interacción dentro del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga y determinar el nivel de manejo de la comunicación simbólica dentro del manejo de fútbol del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga. Estos objetivos que me van a permitir al final dar un alcance a esta estructura. En el diseño de la investigación hablamos primero de la selección y el diseño del plan de análisis. Se realiza una investigación a través de análisis cualitativo. Para ello se crea una encuesta semiestructurada sobre la interacción y el nivel de manejo de la comunicación simbólica, la cual es aplicada a todo el manejo del personal que integra el equipo de fútbol Atlético Bucaramanga. Posteriormente tenemos la selección de las técnicas y los instrumentos de recolección de información. Se selecciona una encuesta semiestructurada, la cual brinda información fundamental, involucrándonos en una conversación en la cual se puede obtener unas respuestas a profundidad. Recordemos que la encuesta a profundidad es uno de los instrumentos de investigación cualitativa que me permiten establecer, plantear un primer acercamiento con el sujeto de investigación e ir alimentando a partir de sus respuestas y determinando nuevos hallazgos, nuevos horizontes, nuevas variables de investigación que pueden enriquecer este ejercicio de investigación. Y es muy importante este elemento. Para la organización del trabajo de campo, que es toda la recogida de análisis de datos y tratamiento, pues tenemos la preparación del proyecto, el diseño de instrumentos de recolección de datos, que básicamente, pues como hablábamos, es una encuesta semiestructurada que debe ser validada por expertos para poderla ejecutar. Igualmente tendrá que haber un consentimiento informado por alguna información que se maneja allí dentro de la estructura. Posterior a ese diseño de instrumento, donde tengamos consentimientos avalados, tengamos el aval ya de las personas expertas, ¿cierto?, en el tema para poder aplicarlo, pues procedemos a un trabajo de campo, donde hablaremos que en ese trabajo de campo pues se va a hacer un censo, porque vamos a tener 100% de las unidades de los sujetos de investigación, que son alrededor de 35 personas en ese desarrollo. Posteriormente haremos el análisis de la información, ¿cierto? Para eso vamos a usar Atlas-T dentro de ese desarrollo, y eso nos permitirá sistematizar los resultados
a través de toda la nube de palabras, a través de todo el desarrollo, el análisis de categorías dentro de toda esa estructura. Dentro de los recursos que se contemplan para el desarrollo de esta investigación, pues son los recursos humanos, está el estudiante de doctorado, está el cuerpo técnico, los jugadores, el entrenador físico, el recurso material está el computador, celular, papelería, tinta, impresora, un pequeño presupuesto pues, que se desglosa acá en esta estructura que incluye el uso de computador, salidas de campo, materiales y suministros, el tiempo de los investigados. Dentro del cronograma y la secuencia temporal, pues tenemos este diagrama de Gantt que nos va mostrando que el proyecto se desarrolla en 7 meses. La preparación del proyecto es los 2 primeros meses, el diseño de instrumentos es entre el mes 2 y 3, el trabajo de campo se contempla todo el tema de las entrevistas sería en el mes 4 y 5, y a partir del mes 5 que ya tengamos los datos preliminares, pues ir haciendo todo el análisis de información. Por último, la sistematización de implementación de resultados se desarrolla en el mes 7. Pues aquí tenemos la regulación y supervisión externa del INDER Santander, que es Instituto de Recreación y Deporte de Santander. Dentro del informe final, lo que se pretende al final de este documento, este trabajo de investigación, pues es entregar un informe estructurado, donde se hable de todas las falencias, las debilidades, las fortalezas que encontramos a nivel de comunicación asertiva y simbólica. Vamos a entregar un artículo científico dentro de este desarrollo, va a haber un registro de las entrevistas y un análisis de las mismas para que sirvan de material en detalle para esta estructura. Último, pues aquí están algunas referencias bibliográficas importantes dentro del desarrollo del trabajo, que no son bastante antiguas porque es un tema pues que no es novedoso, pero sí se ha tenido un poco de desarrollo en su aplicación, sobre todo en este tema. Agradecerles a ustedes por la atención prestada, muchísimas gracias, buen día.